la asambleísta Silvia Salgado. Gracias, compañera presidenta. Buenos días con todos los colegas asambleístas. Se ha planteado, señora presidenta, la discusión mediante un mecanismo de resolución, nada más y nada menos que de la reforma a la Constitución. Quisiera empezar entonces ratificando el desacuerdo por lo absurdo y diría yo quizás por los tropiezos que puede tener si es que el objetivo es cumplir y llegar a la reforma constitucional. Esta asamblea tiene una estructura, tiene comisiones, tiene un organismo legislativo y tiene también normativa que determina que una resolución por una mayoría puede ser tomada, y esta precisamente no creo que tenga la legitimidad tratándose de un tema de interés nacional y de una profundidad cual es reformar la Constitución de este país. Cuando estos proyectos de resoluciones tienen como respuestas, como ya lo hemos observado a través del debate, contraposiciones que no es mejorar el contenido o la especificidad de esa reforma constitucional, sino inclusive plantear otras alternativas como son precisamente vía enmiendas o asambleas constituyentes. No creo que un debate, por más que se intente recuperar la sesión planteada en varios días, pueda llevarnos a este objetivo. Entonces, la primera pregunta es, ¿cuál es la intención? Y si esta intención es verdadera, de arribar a algo, habría que empezar replanteándose el mecanismo de llegar a un consenso en este ámbito legislativo para tal objetivo central para el país. Segundo, me parece, señora presidenta, de que esta asamblea también tiene que abordar temas que son consecuencia de sus decisiones. Y no estoy hablando como la institución del periodo anterior, ni de 2 o de 3 anteriores. Estoy hablando de este. Hace algunos meses atrás, este Pleno aprobó una reforma a la ley del Consejo de Participación Ciudadana como resultado y como mandato inclusive popular respecto de lo que significó la consulta de que posibilitó elegir mediante voto popular a un Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Es decir, señora presidenta y colegas asambleístas, no podemos desconocer que hubo un mandato, que hubo una reforma legal y que hubo un evento electoral reciente que hace que hoy tengamos el organismo electo por votación popular. Y no con el discurso un poco de disfrazar las cifras de cuánto obtuvieron cada uno de los elegidos. Porque si bien es cierto, pudieron llegar a 20, a 30, a 10, sin embargo, la votación y la legitimidad la da los votos de los 43 candidatos que el organismo competente calificó y sobre los cuales se pronunció el pueblo ecuatoriano. Me parece fundamental darle al país también una explicación, darle los elementos de juicio para que el organismo legislativo que aprobó, que impulsó muchos de nosotros la consulta, que legisló y que es referente respecto de esa normativa, la elección de ese Consejo de Participación Ciudadana, cuál es la respuesta y cuál es el argumento para hoy, desde el seno de este organismo, plantear la eliminación o quitarle competencias al organismo electo. Entonces requiere de mucho más
profundidad con la que se está tratando de manera muy somera este hecho. Coincidir también de que reformar una Constitución sobre la base de un análisis planteado como exposición de motivos del asambleísta Muñoz no me parece lo serio ni lo responsable, porque hace un análisis muy coyuntural y muy personificado cuando de una institucionalidad del Estado se trata de cuestionarlo, de fortalecerlo o de eliminarlo. La ciudadanía de nuestro país debe conocer que Contralor no se eligió únicamente en el Consejo de Participación Ciudadana a partir del 2008. Contralor existió desde el retorno a la democracia y con una experiencia digna de regresar nuestra mirada de lo que ha significado los mecanismos utilizados para hacerlo. Procurador, superintendentes, Corte de Justicia, una serie de organismos en donde los hechos políticos no escapan de los mismos argumentos con los que hoy se analiza para eliminar un organismo o un órgano del Estado o para quitar las competencias primarias, porque no se trata de adornos los que se determina como competencias a un Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Son competencias primarias y eso hace que aquí realmente el debate no tenga el estricto análisis jurídico y constitucional, porque somos y representamos esos intereses políticos contrapuestos. Por lo tanto, yo sí considero y recojo de quien me antecedió en la palabra, lo importante es tener la claridad de la ruta jurídica y constitucional que debe tener cualquier consenso al que se arribe respecto de este tema. El pretender, entonces, eliminar estas competencias primarias, el pretender eliminar derechos de participación ciudadana, como es el mismo hecho de postularse libremente, de postularse para tener opción al derecho de elegir y ser elegido, ser parte inclusive con la opción de serlo, esa participación de ser autoridad en los diferentes espacios de decisión que la ciudadanía lo tiene. Desde ahí se está limitando el hecho cierto de la participación ciudadana. El hecho de constituir comisiones ciudadanas de selección, el hecho de constituir veedurías ciudadanas, el hecho de constituir o de ser parte de la impugnación ciudadana, yo creo que amerita mucho más allá de la simple análisis de coyuntura o del simple cruce de epítetos como acá se ha dado. Porque acá no se trata de obsesiones, ¿no?, a caudillos del pasado, ni se trata de obsesiones respecto de lo que ha significado una necesaria evaluación de la vigencia de esta nueva Constitución, que no es de ninguna persona. Esta Constitución fue un verdadero pacto social y que no nos haya gustado a unos, que eran minoría en ese momento, y la mayoría del pueblo ecuatoriano que lo aprobó y lo impulsó, hoy que de pronto la correlación de fuerzas puede determinar esa competencia o la capacidad de cambiar esa Constitución, no quiere decir que estas sean obsesiones, ni que sean conductas emborrachables o conductas borreguistas, como acá se ha dicho, o insolencias o sectarismos. Lo que sí creo que ante todo aquí se tiene que hacer es precisamente dejar de emular conductas dictatoriales y prepotentes. Porque acá, por más electos que seamos, no debemos tener la prepotencia para imponer al pueblo ecuatoriano o para no garantizar ese ejercicio de su participación.
Señora Presidenta, preocupa mucho el hecho cierto de que necesitamos como Asamblea dar un paso y dar una respuesta y dar el debate. Yo creo que esa tarea hay que hacerlo, hay que garantizarlo. Pero mucho me temo, señora Presidenta, que no está claro la ruta que va a tomar esta resolución, cuando desde la propia Asamblea se reconocen los límites de legitimidad que podría tener la iniciativa de una consulta popular, que también es el mecanismo que incluye precisamente una reforma. Desde la propia Asamblea, desde la valoración de la ciudadanía también, y que es importante asumirla. Y lo propio se lo dice a partir de la iniciativa presidencial. Lastimosamente, señora Presidenta, se ha buscado una alternativa sobre la cual a lo mejor camuflar esta falta de legitimidad que podría tener en estos momentos políticos, no por la institucionalidad que representamos o por los esfuerzos que deberíamos hacer para mantener esa legitimidad de la representación, sino por las condiciones políticas que en este momento vive el país. Y eso tampoco se ha considerado. Se plantea como alternativa una comisión de notables de ilustres. Sepa, señora Presidenta, que al menos mi criterio, mi posición, y creo representar a muchos otros, no nos representan, al menos muchos de los que están nombrados en esa comisión, para que sean nuestra voz. Por lo tanto, aquí hay un problema de encontrar esa posibilidad en el tiempo político necesario para reformar esta Constitución y para que esas certezas se den vía un camino constitucional. Y hay otros temas que tampoco se han puesto en el debate. ¿Dónde está la propuesta del Tribunal de Cuentas para cambiar a la Contraloría o quien represente la autoridad en la Contraloría desde el Consejo de Participación Transitorio? ¿Dónde están otras y cuantas inquietudes que ha develado la posible reforma constitucional? ¿No hay condiciones para ello, acaso, que no se toman en cuenta? Entonces nos fundamentamos en los cálculos políticos posibles de una correlación de fuerzas. O lo otro, asumimos con frontalidad, y no con riesgo político, sino con convencimiento de que el pueblo de manera soberana pueda inclusive defender un modelo político, defender una Constitución fundamentada en derechos, y eso, señora Presidenta, me permite coincidir con quienes ya han expuesto aquí sus argumentos. La Asamblea Constituyente es el camino para el pueblo ecuatoriano, para recuperar esta patria, para recuperar la institucionalidad, para recuperar la credibilidad y para recuperar el derecho soberano y el respeto que debe tener el pueblo ecuatoriano sobre la representación que ostentamos la clase política, que hoy inclusive se despoja y cede a comisión de académicos y notarios sobre la base de mandatos que el pueblo no los ha dado. Muchísimas gracias, Presidente.